Un día se reunieron todos los dioses y decidieron crear al hombre y la mujer. Planearon hacerlo a su imagen y semejanza. Entonces uno de ellos dijo, esperen, si lo vamos a hacer a nuestra imagen y semejanza, van a tener un cuerpo igual al nuestro, fuerza e inteligencia iguales a las nuestras. Debemos pensar en algo que los diferencie de nosotros. De no ser así, estaríamos creando nuevos dioses. Debemos quitarles algo. ¿Pero qué? Comentó el otro. Después de mucho pensar, uno de ellos dijo, ya sé, vamos a quitarle la felicidad. Pero el problema va a ser dónde esconderla para que jamás la encuentren. Entonces, propuso el primero, vamos a esconderla en la cima del monte más alto del mundo, en el monte Everest, en el Tíbet. Inmediatamente repuso el otro de los dioses, no, recuerda que les dimos fuerza, alguna vez alguien subirá y la encontrará. Y si la encuentra uno, ya todos sabrán dónde está. Luego otro propuso, entonces, vamos a esconderla en el fondo del mar. Así no podrán encontrarla jamás. Pero otro contestó, no, recuerda que les dimos inteligencia. Alguna vez alguien construirá un túnel para poder bajar y entrar a las profundidades del océano. Y entonces la encontrará. Uno de los dioses dijo entonces, escondámosla en un planeta lejano a la Tierra. Claro, ellos están en la Tierra. No pueden escapar de la Tierra. Excelente idea. Pero los demás contestaron, no, porque un día alguien inteligente construirá una nave en la que podrán viajar a otros planetas y la descubrirá. Entonces todos tendrán felicidad y serán iguales a nosotros. El último de ellos era un dios que había permanecido en silencio, escuchando atentamente a cada una de las propuestas de los demás dioses. Y él, analizando todas las propuestas, pensó algo que los demás no pensaron: extrospección, o sea, ver a los demás. Luego de analizar en silencio cada una de ellas, dijo, creo saber dónde ponerla, para que realmente nunca la encuentren. Todos voltearon asombrados y preguntaron al unísono, ¿dónde? La esconderemos dentro de ellos mismos, respondió. Estarán tan ocupados buscándola afuera que nunca la encontrarán. Todos estuvieron de acuerdo, y desde entonces ha sido así. El hombre se pasa la vida buscando la felicidad, sin saber que la trae consigo. Y termina el cuento. Buscamos la felicidad, pero sin saber dónde, como los borrachos buscan su casa, sabiendo que tienen una. Frase de Voltaire. Este cuento, que se llama La felicidad, es corto y conciso con el mensaje. Claro, yo sé que tal vez lo han oído en otras formas, en otros modos, pero al fin de cuentas nos habla de un tema súper, súper interesante y importante al momento de hablar de antropología y ética, y qué debo hacer, cómo debo ser, cómo debe ser el humano, etcétera, etcétera. Los estoicos hace 2000 años, incluso Aristóteles, habían más o menos encontrado la clave para esta felicidad. Y lo hicieron con... No se inventaron nada, simplemente llegaron a la conclusión por medio de observación, de contemplación y de razonamiento. El mayor exponente de esto fue Aristóteles. De Aristóteles luego, con toda su filosofía, salen escuelas como la estoica, o sea, filosofías como la estoica, las cuales eh, dicen que el hombre no necesita realmente nada para vivir, para ser feliz. Lo único que necesita es su mentalidad. Y hay bonitas frases de, por ejemplo, Séneca, Julio César o Marco Aurelio, etcétera, etcétera, que
describen perfectamente en una forma concisa el mensaje de toda esta filosofía, que es no necesitamos nada para ser felices. ¿Por qué? Eh, Ellos encontraron esto de una forma pragmática y razonable. No dijeron, no son unos hippies que se lo inventaron de la nada, sino llegaron a esa conclusión porque vieron que las personas que buscaban y buscaban riquezas y buscaban tal deseo y buscaban eh, tal aprobación, al final buscaban más y buscaban más y era un deseo infinito porque el humano, según algunos filósofos dijeron, el ser humano tiene un deseo infinito, un deseo de placer infinito que no se sacia con nada. Y por eso también se llegó a postular que Dios es lo único que sacia al ser humano. Y los estoicos dijeron, bueno, no nos hacíamos con nada, siempre vamos a ser infelices buscando una cosa y luego cuando la busquemos y la encontremos, seremos felices por un segundo. Y luego que vamos a querer otra cosa y luego vamos a querer otra cosa. Bueno, entonces realmente agarrémonos a nuestra mente y no busquemos nada externo porque no es necesario. No es necesario para ser feliz. La felicidad está dentro. ¿A qué se refiere con que está dentro? Está en sí misma, en la mente misma. Porque la felicidad no es un objeto que tienes, una forma que tienes, sino simplemente cómo la mente piensa. Cuando la mente piensa, puede dramatizar cosas, puede teatralizar, decir que necesito esto, que me enoja esto. Ese es el problema y eso te vuelve infeliz. Te vuelve un poco infeliz al menos. Porque, porque si no consigues algo, lo dramatizas y lo dramatizas y lo dramatizas. Bueno, ¿cuándo vas a dejar de dramatizar eso? Una persona que no dramatiza nunca tendrá el problema de quejarse, de chirriar con el mismo problema. Va a tener la, el, el control de sí mismo, de poder decir, bueno, no necesito eso, me relajo, porque sé que todo, al final, o sea, es una filosofía compleja. Tendría que abordarla en otro video. Y es muy interesante. El cuento, en mi opinión crítica, me parece relativamente simple, pero al final esconde un gran mensaje que puede transmitirse a los niños y a los jóvenes de una forma interesante, con esta analogía de los dioses y de la felicidad dentro suyo de una persona. Aunque obviamente el tema es más complejo, este cuento introduce a la filosofía de la felicidad estoica, a la filosofía tal vez un poco cristiana, teológica, y nos introduce a eso preguntándonos estas cuestiones de qué es la felicidad, dónde está la felicidad, cómo llego a la felicidad. ¿Y realmente es esa la verdad? ¿O realmente hay un objeto afuera que me pueda hacer feliz por siempre? Como por ejemplo un dios. ¿O realmente no necesito nada? Bueno, eso fue el cuento del libro, recomendado libro, y el toro, donde hay muchos cuentos. Muchas gracias. En conclusión, la felicidad está dentro nuestro. Buen cuento y hasta luego.